Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. La historia de una es la vida de todas. ¿Cómo están? Bienvenidas a Sexualidad en tu propia voz, mujeres. Agradecemos tu compañía por las frecuencias de Radio Educación o a través de las redes sociales. También te saludamos si nos escuchas vía podcast, ya sea en el servicio de ebooks, Spotify o en el sitio de descarga de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx. Como cada semana, te saludamos con mucho gusto, Edith Rojas y Ángeles Medina. Así es, Ángeles, recordarles que Sex Mujeres en cada emisión nos brinda este espacio para que desde propia voz platiquemos con libertad de nuestra cuerpo, de la sexualidad y de las historias de vida como mujeres. Para nosotras es importante leerte o escucharte con tu participación a través de Rompe el Silencio, sección que prepara cada semana nuestra compañera Alejandra Montes de Oca. Así es, en esta ocasión queremos abrir un diálogo esencial, uno que ha estado históricamente silenciado y que el feminismo nos invita a cuestionar y también a visibilizar. Se trata de la orientación sexual de las mujeres. ¿Cómo influye el feminismo en nuestra comprensión y vivencia de la sexualidad? ¿Qué pasa cuando nuestros deseos no encajan en lo que la sociedad espera? Bueno, pues estos cuestionamientos y algunos otros vamos a estarlos abordando con la especialista invitada. Así que acompáñanos y recuerda que la historia de una es la vida de todas. Sexualidad en tu propia voz, mujeres. Comunícate con nosotras al WhatsApp 5512 33 29 15. En Facebook, @sexprovozoficial. Instagram, TikTok y X, @sexprovoz.mujeres. Síguenos en las redes sociales y podrás conocer nuestros contenidos. Estas vías de comunicación quedan abiertas a partir de este momento para que te pongas en contacto con nosotras y nos platiques una experiencia de vida. Y bueno, mientras esperamos sus comentarios, sus dudas o también sugerencias para próximas emisiones, vamos a dar la bienvenida a la maestra Pamela Álvarez Morales. Ella es licenciada y maestra en pedagogía, egresada del doctorado en Dirección y Liderazgo en Instituciones de Educación Superior de la Universidad Anáhuac Norte, donde realiza su tesis de grado sobre la diversidad sexogenérica en espacios universitarios. Ella también es especialista en sociología, sexología educativa, sexualidad y vejez con perspectiva de género. La maestra Pamela ha impartido conferencias, cursos y talleres en centros comunitarios, en escuelas, en ONGs y empresas con temas de sexualidad y género. Ha colaborado en diseño de cursos y diplomados para formar educadores de la sexualidad con perspectiva de género. Es parte del registro de especialistas en estudios de género y feminismos de la UNAM, profesora de asignatura en la UNAM y académica de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Pamela, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión.
Yo muy bien, aquí contenta de estar con ustedes el día de hoy compartiendo. Pues para nosotros nos da mucho gusto porque, como decíamos al principio, pues es un tema del que poco se habla, pero que es importante visibilizar, y sobre todo porque durante mucho tiempo la sexualidad femenina ha sido definida y controlada por miradas externas, casi siempre masculinas y heterosexuales. El feminismo en sus diversas olas nos ha permitido reclamar nuestros derechos, nuestra cuerpo, la autonomía y, por supuesto, nuestra sexualidad. Así es, Ángeles, pero ¿qué ocurre cuando esa autonomía nos lleva a explorar atracciones hacia otras mujeres, hacia otras identidades, o simplemente no identificarnos con la heterosexualidad obligatoria que nos impone el patriarcado? Ahí es donde surgen los cuestionamientos, las dudas, pero también las liberaciones. Pamela, ¿de qué se trata este tema y qué te parece si comenzamos con la construcción social de la sexualidad? ¿Qué pasa cuando nuestros deseos no encajan en lo que la sociedad espera? Sí, pensaría en esto para empezar con la construcción social de la sexualidad, pues saber que seguimos estando en una sociedad heteropatriarcal, hay mucho avance y creo que en el camino estamos, aunque todavía faltan cosas, pero creo que cuando reconocemos que estamos en una sociedad heteropatriarcal, pues sí o sí la sexualidad femenina queda relegada a ser objeto de deseo para los hombres, ¿no? Entonces, si esa es la premisa o esa es la norma, pues va a invisibilizar un montón de cosas, como puede ser las mujeres que tienen deseo sexual o su orientación sexual es hacia otras mujeres, ¿no? Entonces creo que sin duda la parte social de cómo vamos construyendo la sexualidad en los grupos sociales va a tener una afectación y va a invisibilizar algunas orientaciones cuando la norma es ser heterosexual, ¿no? Porque como mujeres pues tenemos que seguir siendo el objeto de deseo de los hombres, ¿no? Claro, y hay una cuestión importante que hemos conversado aquí en este programa respecto a el momento en el que nacemos, ¿no? Desde el momento en que miramos por primera vez este mundo, pues se nos asigna un sexo y ese sexo tiene una construcción, como bien lo dice, social, que determina quizá los gustos, incluso las profesiones que hombres y mujeres podríamos tener o las actividades que podríamos o no desarrollar, ¿no? De entrada nos están limitando de acuerdo a esta construcción social. Pero a mí me gustaría que como parte de este tema que estamos abordando el día de hoy, podamos definir qué es la orientación sexual, ¿no? Porque a veces dice, bueno, pues nació mujer, nació hombre, pero eso no determina. Sin embargo, a veces ahora nos jugamos entre orientación e identidad sexual. ¿Cuál es cada una? ¿Cuál es la diferencia para ir entendiendo como el tema? Sí, como muy bien dices, cuando nacemos nos asignan un sexo y todavía con ese sexo también viene la idea de cómo deberíamos de comportarnos, que ese es el género, ¿no? Uh-huh. Con los estudios de género sabemos que el sexo y el género no es lo mismo, uh-huh, pero ese es algo teóricamente reciente, ¿no? Cuando digo teóricamente reciente me refiero a 50 años, ¿no? Uh-huh. Que diríamos 50 años es mucho, ¿no? Pero para que esa información baje a la cultura y todo eso, por eso decía teóricamente reciente, ¿no? Entonces, esta diferencia entre sexo y género, digamos que no es algo con lo que ya estemos tan familiarizadas las personas, ¿no? Porque se asigna el sexo, si ustedes ven ahora, también regresó como una moda de ¿cómo llaman estas? Fiestas de revelación de sexo, ¿no? O sea, eso antes no lo hacíamos. Uh-huh. Bueno, había veías a alguien embarazada y le preguntabas, ¿no? Oye, ¿qué ya sabes qué es? Uh-huh. Y claro, la pregunta es para saber, pues, cómo va a ser, quién va a ser, qué le va a gustar, qué color le vas a comprar. ¿No? Uh-huh. Entonces, bueno, decir que con los estudios de género sabemos que eso no es lo mismo. Una cosa es el sexo. Antes hablábamos de sexo biológico, ahora hablamos de sexo asignado al nacer, que tiene que ver con las carencias
las características sí, biológicas, heredadas, ¿no? Porque no es algo que se elija como nacen las personas, pero se asigna en función de la construcción que hizo la biología en relación a los sexos, ¿no? Entonces, ya le hablamos como sexo asignado al nacer, porque si bien es asignado, las personas pueden modificarlo más adelante en función de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, como son las personas trans, ¿no? Entonces, digamos que ese es el sexo, ¿no? Características biológicas, heredadas genéticamente, ¿no? Que constituyen a una persona, pero que pueden ser modificadas hasta cierto punto después, ¿no? Eso es el sexo. Después, ¿qué sería entonces el género? Que es que hemos querido separar del sexo y creo que sigue siendo todavía un reto. El género, o lo que llamamos identidad de género en sexología, es la percepción subjetiva que tenemos las personas de identificarme a algún género de los que están en mi grupo social. ¿Qué quiero decir con eso? Porque luego decimos solo hay género masculino y femenino y en realidad, pues depende en dónde, en qué momento de la historia, ¿no? En qué grupo étnico, porque hemos documentado ya que en la historia y en otros espacios no solamente hay dos géneros como hemos sabido, ¿no? Y bueno, y ahora si pensamos en otras identidades de género como el género fluido, género queer y otras, pues ya no es tan binario, ¿no? Entonces el género es esta percepción de yo, cómo me identifico en función de los géneros que están en mi grupo social, que pueden ser 1, 2, 3, 5, los que sean, ¿no? Es esa identidad de género que vamos teniendo, se adquiere alrededor de los 18 meses o 3 años, eso es interesante, es decir, ahora sabemos con los estudios que tenemos de la población trans, sabemos que las personas trans sabían desde chiquitas y chiquitos, que algo ahí pasaba, ¿no? Que su género no correspondía a ese sexo que les habían asignado o a ese género que también de pronto nos asignan, ¿no? Entonces, llevamos esto, ¿no? Sexo, género, y digamos que la última cadenita de estos conceptos sería orientación sexual. Antes pensábamos que iba junto, ¿no? Naces mujer, te identificas como mujer, heterosexual, o sea, te gustan los hombres. Entonces, ahora pues sabemos que esto no necesariamente es una cadena ni algo que va garantizando uno con otro paso, ¿no? Entonces la orientación sexual sería esta capacidad que tenemos todas las personas por sentir atracción, esto es importante, atracción afectiva y o erótica. Es decir, yo puedo sentir atracción erótica hacia alguien, pero afectiva hacia alguien más, o solo afectiva y erótica hacia nadie, como las personas asexuales, ¿no? Entonces, la orientación sexual como esta capacidad que tenemos las personas de sentir atracción erótica, afectiva hacia las personas, y que, bueno, no tiene que ver nada con mi identidad de género ni con mi sexo. Ok. Y Pamela, en esta búsqueda de esas respuestas y que el tema en específico son los cuestionamientos que hay con respecto a la orientación sexual en las mujeres, ¿qué se llega a experimentar? No sé, como la culpa, la confusión, o en esta exploración también, ¿qué es lo que llega a reflejarse en la vida de las mujeres? Porque si bien ya ahorita ya nos explicaste de manera muy concreta qué es la asignación, ¿no? del sexo, qué es la identidad de género, la orientación sexual, pero en este camino, ¿qué es lo que se llega a explorar en las mujeres? Que obviamente por esto que se nos dice socialmente esta construcción, pues no encaja, ¿no? ¿Qué cuestionamientos también están dentro de nosotras para poder o validar lo que estamos pensando o lo que nos están diciendo que es correcto? Claro, yo pensaría, bueno, desde luego la culpa es uno, pero yo creo que antes de la culpa está híjole, tengo algo mal, ¿no? O sea, si no estoy haciendo lo que me dijeron que tenía que hacer, y a veces no es tan explícito, ¿no? Porque no fue que a lo mejor nos dijeron explícitamente de chiquitas te tienen que gustar los hombres, ¿no? Sino hay todo un sistema que opera, ¿no? En la familia, en los medios de comunicación, ustedes vean las películas, ¿no? Las parejas románticas, pues, ¿quiénes suelen ser? Hombres y mujeres, ¿no? Entonces hay todo un sistema que opera para que eso se nos vaya grabando. Entonces, cuando tú sientes que no corresponde a eso, pues lo primero puede ser como, híjole, yo creo que yo tengo algo mal si no me gustan los hombres, ¿no?
Claro. Esa pensaría que es una, y que bueno, ahí es un tema que tiene que ver con la homosexualidad en todas las personas, ahí hablando hombres, mujeres y todas las personas, pues esta cuestión de pensar que tienes algo mal, que estás enferma, ¿no? Uno de los grandes mitos que tiene que ver con la homosexualidad es que te abusaron de chiquita, ¿no? O de chiquito, y entonces por eso crees, ¿no? O por eso se cree, ¿no? Que tienes esa orientación, que es de los grandes mitos, y pues no, en realidad esa es una manera de seguir patologizando la orientación sexual. Entonces uno, diría yo, es esta cuestión de pensar que tienes algo mal, que estás enferma, que algo te pasó, ¿no? Que tus papás no te contaron. Entonces esa pensaría una. La otra, pensaría también la culpa, como decía Edith, de decir, híjole, estoy haciendo algo que a lo mejor no está bien. O sea, ya no hacia el tema de enfermedad, pero algo que pues no está bien, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en cosas de religión, pues algo que podría ser inclusive hasta pecado, ¿no? Y como algo que me atrae, que me gusta, pero a la vez saber que eso es pecado, claro que tiene implicaciones en mi vida y en mi forma de vivir mi sexualidad. Claro, que ahí entra mucho el asunto de la cultura y la tradición en la que se construyen estas identidades, ¿no? Por ejemplo, la familia, ¿no? Porque hablamos de una opresión de la heteronormatividad, ¿no? Que te indica que las mujeres les tienen que gustar los hombres y a los hombres les tienen que gustar las mujeres. Eso es lo socialmente aceptado, que bueno, como bien decías al principio, hay avances, pero todavía sigue habiendo rechazo de muchas personas, hombres y mujeres, a estas identidades de género y también a estas orientaciones sexuales. En este sentido, ¿qué tan complicado sería? Porque dada esta heteronormatividad, pues hay muchas mujeres que teniendo esta cultura o esta tradición en sus familias deciden negar lo que están sintiendo, ¿no? Y al final, cuando son adultas, pues entran en un conflicto porque llevan mucho tiempo, quizá mujeres que desde pequeñas sabían que no eran los hombres lo que les gustaba, ¿no? Y terminan por cumplir con esta norma social, casándose con un hombre, ¿no? A lo mejor teniendo familia o no, y al final entran en un conflicto bastante fuerte. ¿Qué pasaría? ¿Cómo determinar o cómo eliminar esta opresión de la heteronormatividad? Porque al final vivimos en una cultura que está plagada en todos lados, en los medios de comunicación, en cualquier ámbito de esta norma, ¿no? Que sería la heterosexualidad como lo normal, ¿no? Y rechazando que al final entra como un conflicto también entre estas identidades. Sí. Y ahí quisiera traer también a colación algo que se me quedó de la pregunta anterior y lo voy a unir con lo que mencionas, Ángeles, es que y que es una cosa muy propia de las lesbianas, ¿no? Pensando en mujeres, que las lesbianas dentro del grupo de la diversidad sexual son el grupo más invisibilizado. O sea, ustedes piensan en la diversidad sexual y en alguien gay, realmente quizás la primera asociación mental que hacemos las personas o quienes son más visibles en el mundo de la diversidad sexual son los hombres, ¿no? Finalmente ahí también se refleja la parte patriarcal, ¿no? O sea, como, aunque también está muy juzgada desde luego la homosexualidad masculina, en el caso de las mujeres está muy invisibilizado, o sea, no se habla casi tanto de lesbianas, la mayoría de los estudios que hay es hacia hombres gay, se dice, bueno, es que son mujeres y están confundidas, a lo mejor así se llevan, pues son amigas, ¿no? O sea, son novias, no, pues parecen amigas, son amigas, ¿no? O sea, no se ve esta cosa como si se quieren dormir juntas, pues es que es porque son amigas o andan siempre juntas porque son amigas, es una manera de invisibilizar a las lesbianas, ¿no? Entonces, decir que también ahí hay heteronorma dentro de la diversidad sexogenérica. ¿Cómo combatirla? Esto que me preguntabas, pues bueno, creo que hay varios esfuerzos que hacemos. Mi área es la educación, ¿no? Entonces, pensar, por ejemplo, cómo desde la perspectiva de género y los estudios de género, pues empezamos a vincular estos temas de diversidad en la educación, porque quienes fuimos a la escuela hace mucho, pues qué cosas veíamos de eso, ¿no? Pues no, casi no veíamos asuntos relacionados con esto. Entonces, por ejemplo, a mí, ahora específicamente en educación superior, pues lo que tratamos es de vincular
los temas de diversidad sexogenérica como parte del perfil profesional de quien estudia medicina, nutrición, psicología. O sea, está bien que trabajes de pronto con personas heterosexuales, pero también te va a trabajar con personas homosexuales, y ahí sabes, ¿no? Desde la psicología sabes trabajar con ellas, desde la nutrición, ¿no? Con personas trans, por ejemplo, y la demás gama de la diversidad. Entonces, bueno, creo que ahí hay un avance, pienso, desde la educación, que se está intentando, pues sí, el celebrar la diversidad más que verla como una patología, ¿no? O una cosa que es diferente, sino cómo hacemos para hacer un espacio más inclusivo para todas las personas, tanto para las personas LGBT más que están en los espacios educativos, pero también para habilitarnos en que también tenemos que estudiar, ¿no? Desde ahí. Sí, así es. Si de por sí el sistema ha reprimido a las mujeres, ahora con una orientación sexual mucho más, ¿no? Se ve reflejada la exclusión y también cómo estos discursos, Pamela, se ve que existen, ¿no? E incluso lo acabas de decir, en la comunidad LGBT, que lo más visible pues son los hombres gay, y las creencias sexistas continúan, ¿no? La legitimación de lo que debe ser, y las mujeres siempre somos más relegadas, más empujadas a que nos discriminen, a que estemos sujetas a esta agresión verbal, ¿no? Incluso también las agresiones sexuales que puede haber hacia las mujeres, y sobre todo a quienes son lesbianas, porque sí o sí, si eres diferente, entonces justo lo que decías, bueno, es que no sabe, o está confundida, o a lo mejor no ha tenido un hombre, o no ha probado a un hombre para que se oriente, ¿no? O sea, este tipo de discursos aún continúan, y las mujeres entonces seguimos relegadas, ¿no? Por ser mujer, y también porque la orientación no cuadra con lo que socialmente te están diciendo que debe de ser. O invisibilizadas también, que eso sería lo importante. Vamos a seguir conversando sobre eso. Lo que plantea Edith es muy importante, pero vamos a hacer antes una pausa. Vamos a escuchar a Chocolate Remix cantar Esa Nena. Se me van todas las penas, bailando amarrada esa nena. Que me pongan esposa, me pongan cadena, que se detenga por siempre esta escena. Se me van todas las penas, bailando amarrada esa nena. Que me pongan esposa, me pongan cadena, que se detenga por siempre esta escena. Esa nena me está mirando, esa nena se está acercando. Esa nena moviéndose de lado a lado. Esa nena quiere bailar pegado, pegado. A mí no me engañan los besos ni las caricias. Tengo un radar que detecta la malicia. Ni el que escribe una tesis de amistad. Yo no soy licenciada, pero tengo calle. Tenga esa carita de malota, de profesora que te pone mala nota. Yo no estudié, pero agito el bolillero. Que hoy gano el loto y salgo en el noticiero. Muchas cosas sabrosas, pero la nena es peligrosa, peligrosa para el corazón, porque no puedo parar de bailarle reggaetón. Se me van todas las penas, bailando amarrada esa nena. Que me pongan esposa, me pongan cadena, que se detenga por siempre esta escena. Se me van todas las penas, bailando amarrada esa nena. Que me pongan esposa, me pongan cadena, que se detenga por siempre esta escena. Tengo ganas de hacerte cosas bonitas, cosas mimosas. Vos sos muy astuta, pero yo soy ingeniosa. Vamos a bailar ahí arriba en la losa donde nadie nos ve. Si querés vamos tres, yo me prendo, pero no sé vos qué querés. Siempre querés más, eso ya lo sé. Yo por vos hago hasta lo que no sé. Yo no sé nada, solo hago lo que me provoca. Total, el que estudia, ese también se equivoca. No me preguntes por qué, porque no tengo argumentos. Simplemente hago lo que siento. Se me van todas las penas, bailando amarrada esa nena. Que me pongan esposa, me pongan cadena, que se detenga por siempre esta escena.
Esa nena a cargo de Chocolate Remix, propuesta musical, a cargo de la selección que hace Óscar Solís cada semana para ustedes, brindándonos a nuestros oídos diversidad musical también, ¿no? Además de estos temas que tenemos preparados para ustedes, queremos invitarlas a que ingresen a las redes sociales. En Facebook estamos como Sex Pro Voz Oficial, en X, Instagram y TikTok ustedes nos encuentran como sexprovoz.mujeres, y también tenemos disponible el WhatsApp 55 12 33 29 15. Estos espacios son para ustedes, nos gustaría que fueran parte de este programa a través de esta comunicación o su participación en nuestra sección Rompe el Silencio. Y continuamos conversando con la maestra Pamela Álvarez. Ella es pedagoga, sexóloga educativa, docente, académica y especialista en sexualidad, vejez y feminismo. Y antes de este corte musical mencionábamos, Pamela, sobre pues estas creencias sexistas y las violencias que atraviesan a las mujeres por el hecho de ser mujer, y que ahora aunado también la orientación sexual, cómo es que también somos estigmatizadas, relegadas, e incluso las mujeres, ¿no?, que deciden decir frente, ¿no?, a la familia o a la sociedad que no se identifican con la heteronormatividad. ¿Qué es lo que pasa con esas mujeres? ¿A qué estamos sujetas, ¿no? Tanto en lo privado, que estamos hablando de nuestra familia, en lo público, afuera, en la calle. Sí, platicábamos justo que esta doble condición que puede vulnerar más a una persona, ¿no? Por identificarse como mujer y además con una orientación sexual no normativa, ¿no? O que no es lo común, ¿no? Lo que solemos ver, pues puede tener una doble vulneración a distintas cosas, ¿no? También les compartía que me gusta mucho esta frase, que ahorita se me fue el nombre, de una autora que menciona que las mujeres lesbianas también sufrimos la invisibilización y las agresiones y la violencia. Ahorita vamos a entrar a eso, en relación a que somos mujeres que desobedecemos al sistema patriarcal, ¿no? Porque no estamos en esta línea que se nos ha enseñado, que si naciste mujer y te identificas como mujer, tienes que ser heterosexual, y que ser heterosexual a veces significa ser objeto de deseo, ¿no?, de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta doble vulneración, si le pudiéramos llamar así? Una es la invisibilización, es decir, no, pues hacemos como que no pasa, como que eso no sucede, son amigas, o está la familia, ¿no? Está bien que lo seas, pero no, en la casa no, que no haya muestras de afecto, o allá con tus amigas, pero aquí no, en la casa no hablamos de eso, ¿no? O sea, está bien, pero no hablamos de eso, como cierto nivel de tolerancia, diría yo. Y cuando digo tolerancia me refiero a como, o sea, sí, pero no hay respeto, ¿no? Poniéndote ciertos límites. Y la otra que me parece también muy grave, ¿no? Esta es una violencia, diría yo, más sutil, pero también están las agresiones físicas, ¿no? Cuando hay muestras de cariño o expresiones públicas de mujeres que se identifican como lesbianas, pues hay varios casos que se han nombrado de cómo hay una agresión o hay un castigo social respecto a las personas, anulándoles, pues sí, su orientación y su posibilidad y derecho, porque eso es un derecho, de mostrar públicamente o no públicamente el afecto hacia quien yo quiera, ¿no? Entonces sí, pensaría la invisibilización por un lado como una forma de castigo social, y las agresiones, ¿no?, que existen y que hay muchas, ¿no? Pensando en los crímenes de odio que existen, que siguen existiendo en este país. Claro, que al final estos crímenes de odio, y volvemos al punto, se visibilizan más los que son crímenes de odio de parejas homosexuales, ¿no? Y no tanto las de las mujeres, ¿no? En este caso, lesbianas. Estamos ahorita pues en un alto índice de feminicidios, por supuesto, y habría que preguntarse qué tanto de esta cifra de feminicidios que hay corresponde a mujeres lesbianas que son agredidas por tener una orientación sexual distinta a la que está socialmente permitida, ¿no? Que es importante porque a veces no se desagregan las cifras, justamente, y entramos todas las mujeres en un mismo cajón, aunque con la diversidad que hay en las mujeres, pues tendría que ser atendido el tema y visibilizado, ¿no? Porque esto
que dices es muy importante. Bajo esta, lo que se nos ha otorgado socialmente, lo que se nos dice que es correcto a las mujeres, cuando sales de ahí, pues entonces empieza la agresión. Y generalmente la agresión pues viene de hombres, ¿no? Que quizá en algún momento están interesados en esa mujer, que a esa mujer no le interesan los hombres, y entonces vienen también estas agresiones hacia este asunto, ¿no? Y es importante pues hablar de estos temas. Y otro de las cuestiones, hablando también de esta diversidad de la orientación, que sería el asunto, y yo te preguntaría, la interseccionalidad y la diversidad sexual. ¿De qué hablamos cuando decimos es interseccionalidad? Sí, la interseccionalidad es una herramienta, diría yo, metodológica o teórico-metodológica para abordar que las personas no solo tenemos una condición, es decir, yo no solamente soy una lesbiana, sino soy una mujer lesbiana que vive en la Ciudad de México, por ponerme un ejemplo de religión católica con cierta escolaridad, es decir, tengo un cúmulo de condiciones que pueden intersectar para que yo esté mayormente vulnerable a cierta situación. Un ejemplo podría ser, puedo ser una mujer lesbiana, por ejemplo, ser una mujer lesbiana que vive en la Ciudad de México más o menos de 30 años, pensando que la Ciudad de México es una ciudad más abierta, ¿no? A temas LGBT, pero imagínense ser una mujer lesbiana que vive en Guanajuato, ¿no? En una familia altamente conservadora. Entonces, la intersección de esta mujer del espacio geográfico y su orientación sexual no es la misma que de la mujer que vive en Ciudad de México y que puede tener la misma edad y a lo mejor la misma religión, pongámoslo así. Entonces, la interseccionalidad lo que propone es que las condiciones que tenemos las personas pueden intersectar y generar mayor o menor vulnerabilidad. Entonces, ahora imagínense ustedes ser una mujer lesbiana en Ciudad de México con una discapacidad, o una mujer lesbiana en Ciudad de México con una discapacidad, en Guanajuato con una discapacidad. Entonces, cómo ciertos factores van cambiando y van vulnerando más, y cuando digo vulnerando quiero decir se va impidiendo más el acceso a mis derechos. Simplemente el tema de discapacidad, ¿no? A veces pensamos en personas con discapacidad como que no tienen sexualidad, ¿no? Y si tuvieran, pues asumimos como todo que son heterosexuales. Pero entonces cuando empezamos a pensar que no, que hay personas con discapacidad que también son parte de la diversidad sexogenérica o población LGBT y más, les pone en una condición distinta, ¿no? Entonces un poco a eso se refiere la interseccionalidad, a mirar que las personas tenemos varias condiciones que nos cruzan y nos atraviesan, y que eso puede hacer estar en una posición con menos acceso a una vida sexual plena, por así llamarlo, ¿no? Y que eso nos lleva a esta lucha por los derechos humanos y también derechos sexuales, ¿no? De las mujeres lesbianas o bisexuales. Entonces, en ese terreno, en esta materia de los derechos, Pamela, ¿cuál ha sido el avance? Porque en los últimos años sí ha sido muy visible que las mujeres lesbianas o bisexuales se han separado de la comunidad LGBT, no se han hecho tan presentes cuando se hacen las movilizaciones o las marchas, y las mujeres ya han optado incluso por hacer otra manifestación. Entonces, ¿en respuesta a qué se ha dado esto? Yo creo que creo que te refieres a, pensando en Ciudad de México, un fin de semana antes del que llamamos el fin de semana Pride, está el fin de semana lésbico o el de la marcha lencha, que es una marcha específicamente para mujeres diversas, ¿no? Ahora en Ciudad de México, que creo que es algo muy propio de Ciudad de México, usamos este término de lenchitudes para pensar a mujeres diversas, donde ahí entran varias identidades, inclusive mujeres trans, personas no binarias, transmasculinidades que se identifican, ¿no? Con alguna atracción hacia las mujeres. Y me parece que la respuesta justo es lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Esta invisibilización que de pronto se tiene de la L en el LGBT y más, ¿no? En esta idea de pensar la diversidad sexogenérica solo como de hombres gay,
¿no? Entonces decir, híjole, nuestra lucha, pues sí adquiere otra condición, ser hombre gay a ser una mujer lesbiana, pues sí, es totalmente distinto, justo porque estamos en una sociedad patriarcal donde los hombres, aunque sean gays, siguen teniendo ciertos privilegios, ¿no? El privilegio de ser hombres. Ujú. Claro, hay una condición ahí que no, tampoco no vamos a decir que no hay algo que también no aceptado dentro de la homosexualidad masculina, pero al final el seguir siendo hombres Claro. les ayuda, digamos, ¿no? Digámoslo pone en así. otro Te nivel. pone en otra condición. Entonces, me parece que esta respuesta de decir, híjole, pues es que no, la comunidad LGBT y más no es que seamos solo una comunidad y que tengamos las mismas necesidades, porque pues no, dentro de la diversidad hay un montón de diversidad y si le metemos la parte interseccional, pues habría más, ¿no? Claro. Pero entonces no es lo mismo, ¿no? Ser lesbiana a ser hombre gay y pues requiere como otra condición, otra lucha y otras especificidades. Entonces creo que esa es la intención de tener como un movimiento, le diría yo quizás paralelo, a lo mejor no tan separado, sino eso, o sea, hay cosas que pues vamos todos, ¿no? El matrimonio igualitario, pienso, el tema de la adopción, pero pues hay cosas muy propias como, por ejemplo, el tema de la salud sexual, ¿no? Y reproductiva, en el caso de las mujeres lesbianas, pues ahí sí requiere otras condiciones, ¿no? Entonces, creo que diferenciar que no es, que estamos en una lucha como global, pero que hay especificidades de cada condición o de cada orientación y de cada identidad que deben de ser revisadas, ¿no? Entonces, creo que esa es la intención de Claro, que separar. quizá no tiene que ver con una ruptura como en estos movimientos, ¿no? Porque de inicio, pues son movimientos que inician juntos, justo por el asunto de la visibilización y además el respeto a los derechos de esta comunidad o de estas comunidades, ¿no? Pero, como bien decías, hay cuestiones específicas que tienen que ser tratadas de esa manera, porque en esta diversidad hay necesidades que tienen tanto hombres como mujeres, dependiendo de su orientación sexual, por supuesto. Tú ahora, yo te preguntaría, ahora, bueno, tú te dedicas a la academia, das talleres sobre este asunto, nos platicabas en las clases, ¿no? Cómo se ha ido aceptando este asunto. ¿Cuál sería tu perspectiva? Porque definitivamente me parece que es un tema que se tendría que abordar desde las infancias y desafortunadamente se han abierto espacios, pero estamos hablando de educación superior o media superior en algunos casos. ¿Cómo se aborda, pero sobre todo cómo se recibe, ¿no? Porque a veces en el momento en que entra esta educación, primero ya traemos una orientación definida y ya traemos criterios propios que difícilmente se pueden modificar, ¿no? ¿Tú cómo has vivido esta orientación hacia las juventudes en este sentido, para que no solo para visibilizarlo, sino también para quienes no conviven con esto lo acepten de una manera orgánica, por así decirlo? Uh-huh. Fíjate que sí veo el avance, no el que me gustaría, desde luego, pero sí veo cierto avance. Pues yo llevo dando clases como 12 años y sí veo diferencias de cómo llegan las juventudes, en el caso que estoy en universidad, de conocimiento a temas de orientación sexual y de identidad de género, a como lo sentía hace 12 años, sí veo ciertas diferencias generacionales. No en todos lados, más bien no en todos los grupos ni en todas las personas. Sigo escuchando estudiantes jóvenes con discursos conservadores, sobre todo hacia población trans, por ejemplo, o también hacia orientación sexual, ¿no? Como pero eso está mal, pero por algo les pasó eso, etcétera, ¿no? Entonces, sí veo una diferencia, no la que me gustaría, pero sí llegan como con más información, inclusive con de pronto llegan, oye, ya he escuchado hablar de la alosexualidad, y así como, ¿y esa orientación ahora cuál es? Porque ahora hay como una gama amplia, ¿no? Y a veces también traen nuevos términos, nuevas cosas que van sucediendo en sus generaciones. Entonces, creo que sí hay algún avance, sí lo veo. E insisto, no es el que nos gustaría. Y también diría que en educación básica hay
al menos a nivel planeación, hay un intento por estar incluyendo más cosas, que eso no basta porque eso requiere capacitación docente, la familia, o sea, un montón de cosas, ¿no? Porque no solo es lo que sucede en la escuela, en el libro de texto, ¿no? Que ahora hay más información en el libro de texto de la primaria, sino es todo un sistema que pues ahí se ha ido medio moviendo, insisto, no como nos gustaría, pero creo que ahí se va moviendo un poco. Todo el contexto sociocultural, sobre todo, ¿no? Ayer en una plática hablábamos justo de eso, que es necesario, urgente, fundamental en las escuelas de educación básica que haya un psicólogo, terapeuta, sexólogo, por todo lo que atraviesa la sociabilidad, ¿no? Y cómo desde muy pequeños, muy pequeñas, estamos entendiendo, estamos percibiendo esto, porque desde familia puede haber un trabajo que haces, pero afuera, digo, lo más importante es lo de la familia, pero también cómo te enfrentas a eso que no es tan entendible, ¿no? Para el resto del grupo. Entonces también es ahí un choque en esta formación de que sí, que no, pero sí sería importantísimo y fundamental que se diera estas capacitaciones en las personas, ¿no? Que están formando en cuanto a la educación escolarizada a las niñas, ¿no? A los niños, pero que obviamente pues sí se necesita un trabajo enorme, ¿no? También esa voluntad política de capacitar al profesorado, a las maestras, a los maestros, y que también tengan las ganas de estarse actualizando en estos temas, porque hay quienes sí lo hacen y de manera individual, ¿no? O sea, por algo, una iniciativa propia, y que inviertes por hacerlo y estar actualizando en estos temas, porque ya hay niños que te manejan, estas terminologías, ¿no? ¿Y qué es pansexual, no? ¿O qué es bueno, todo este glosario que en algún momento también ya lo abordamos y que luego no sabemos diferenciar tampoco? Entonces, ¿qué estamos brindando? ¿Qué información se está dando? Y fíjate que yo ahí abonaría algo que de pronto se nos olvida en la educación, que es una inquietud que traigo desde hace tiempo. Escribí un artículo y voy a seguir ahondando con docentes que somos LGBTI+. ¿No? Porque luego nos enfocamos solo en estudiantes, pero quienes más tiempo permanecen en las escuelas, pues son docentes. Y hay docentes que son parte de la diversidad sexogenérica que muchas veces están en el closet, porque me van a quitar el trabajo. Imagínense a alguien en educación básica, ¿no? Que declare que es una maestra lesbiana o no sé, ¿no? Entonces, hay avance también ya en eso, pero también el ver cómo trabajamos desde ahí con docentes LGBT+, porque pueden ser una herramienta estratégica para visibilizar la diversidad sexogenérica en los espacios educativos. Claro, falta un poco para eso, porque ya me imagino algunas reacciones quizás de algunos padres y madres de familia, ¿no? Pero también el pensar del trabajo de la propia sexualidad y vivencia de la sexualidad de los docentes, porque de pronto como que anulamos, ¿no? Que docentes no tienen sexualidad, no tienen identidad de género, no tienen familia, no socializan, y en realidad pues sí somos personas que estamos ahí, que estamos conviviendo. Entonces está bien la capacitación, pero también desde el trabajo personal, desde quién soy, cómo vivo mi sexualidad, ¿no? Cómo la comparto y que soy alguien. Bell Hooks, que es una autora que me gusta mucho, habla de los docentes tenemos una sexualidad, no es que la sexualidad se queda antes de entrar al salón, ¿no? O sea, yo entro con mi sexualidad, con mi orientación, con mi identidad, que a veces el espacio lo anula o no lo puedo decir como yo quisiera, ¿no? Pero también el trabajo con docentes a mí me parece que sería importante. Muy importante. Desde ahí, ¿no? Desde la diversidad. Y antes de concluir esta charla con la maestra Pamela, vamos a ir a nuestro segundo corte musical. Ahora las vamos a dejar escuchando a una mujer, interpretado por René Ghost, en colaboración con Edna Vázquez y Sonia de los Santos. Labios
amanecer. Orbitar su piel, extraviarse en la cama, perder coordenadas, besarle las manos al tiempo, robarle un suspiro al sol, detener en su amor el presente, dibujar a caricias la suerte, diminuta la vida se agranda, boca a boca en comunión con esa mujer. Escuchábamos el tema A una mujer, interpretado por René Ghost, en colaboración con Etna Vázquez y Sonia de los Santos. Y bueno, seguimos aquí conversando con la maestra Pamela Álvarez, pedagoga, sexóloga educativa, docente, académica y especialista en sexualidad, vejez y feminismo. Ya hemos conversado pues a partir de esta orientación sexual, de la identidad de género, de este sexo que nos es asignado al nacer. Y antes de este corte musical, Pamela nos hablaba sobre la importancia de capacitar a las y los docentes en este asunto, no solo a los docentes que tienen una orientación sexual distinta, ¿no?, o diversa, sino pues a toda la docencia, que sería muy importante, porque hablábamos de los contextos y que los contextos son muy importantes para determinar el avance que se tiene en cuanto a la visibilización, pero también a la aceptación de esta diversidad sexual con la que convivimos actualmente. Me gustaría que pues nos dieras un mensaje para terminar esta charla que hemos tenido el día de hoy, que es importante para quienes nos están escuchando, que puedan entender y también transmitir el mensaje, por supuesto, de respeto y, como decía Edith, de tratarnos como personas únicamente, ¿no? Claro, híjole, es un buen reto decir ahí un mensaje final pensando en la temática. Bueno, creo que diría que pensar en mujeres con orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad valdría la pena, si yo soy alguien que no soy parte de las poblaciones LGBT y más, cuando veo a alguien, ¿no?, a una lesbiana, bisexual, etcétera, ¿desde dónde lo veo, no? Desde seguir reforzando algunos estereotipos, ¿no? Digo, con razón se ve masculina, pues ahí hay un refuerzo de estereotipos. O sea, como cuáles son mis sesgos inconscientes que de pronto vienen a mí cuando pienso en eso. Creo que es un ejercicio interesante que podemos hacer todas las personas para después como poder acercarnos como con más respeto, ¿no? A decir, es una orientación, es una persona que le gustan otras personas y punto, ¿no? Y independientemente de las orientaciones que tenemos cada quien, somos personas, antes que nada somos personas y merecemos un trato digno y respeto. Entonces, yo invitaría a la audiencia a repensar qué vienen a sus mentes, ¿no? Cuando piensan en lesbiana, bisexual y revisar, ¿no?, los sesgos que tenemos ahí. Y también no me gustaría dejar de lado de pensar que las mujeres dentro de la diversidad sexogenérica hay un montón de diversidad adentro, ¿no? Es decir, no es lo mismo ser lesbiana y tener 60 años, por ejemplo, y apenas estar saliendo del closet, a ser lesbiana y tener 14 años y estar ahorita en un contexto donde hay más apertura. Entonces sí, pensar que hay diversidad dentro de las mujeres diversas, ¿no? Algunas mujeres trans que también se asumen como lesbianas, por ejemplo. Entonces, que es un abanico muy amplio, ¿no? Claro. Este punto.
Sí, muy, muy importante justamente lo que hemos comentado el día de hoy. Pamela Álvarez, pedagoga, sexóloga educativa, docente, académica y especialista en sexualidad, vejez y feminismo. Muchísimas gracias. Ha sido un tema verdaderamente aleccionador, ¿no? El asunto de conocer y sobre todo de aprender esta diversidad que existe. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora nos vamos con nuestra última sección, Rompe el Silencio. Rompe el silencio. Cuenta tu historia en tu propia voz. Hoy en Rompe el Silencio escucharemos el testimonio de Pris, una joven que descubrió a través de Instagram que su novio le era infiel. Durante mucho tiempo, él la hizo dudar de sí misma con constantes manipulaciones y gaslighting, pero esta vez las evidencias hablaron por sí solas. Aunque él lo negó todo, Pris decidió no seguir en una relación que solo le generaba dolor y confusión. Escuchemos. Yo noté como algo sospechoso, fue una vez que fui con Miguel al mercado. Entonces estábamos comprando como quesadillas para llevarnos a su casa y le dije como, ay, pues tengo ganas de un jugo de naranja, aquí espérame, o sea, voy por el jugo y tú quédate en las quesadillas, ¿no? Y él se super metió en su celular y no se dio cuenta que yo ya venía del jugo y le llego como de un lado y literalmente veo la acción de que le reacciona a la historia de una niña con caritas enamoradas y fue como de que se me rompió el corazón, ¿no? Para esto llevábamos ya llevamos tiempo, duramos como 1 año y medio. Y entonces, o sea, esa sensación de que se te rompe el corazón, de que literalmente sientes el crack de tu corazón y me quedé muda, o sea, porque yo confiaba en él, o sea, yo confiaba ciegamente en él porque él se las daba de que no, yo soy súper sincero y directo, o sea, y si tengo algo, te lo voy a decir, o sea, si yo te quiero engañar, te lo juro que te voy a decir. Mentirosote. Entonces ya no pasó y yo me quedé con cara de como, ¿qué onda? Y me dice, ay no, es que, o sea, tengo una cuenta con mis amigos y estoy ayudándole le estoy ayudando a Juan con esta cuenta porque quiero que consiga un ligue y, o sea, pues le estoy ayudando, o sea, tú no te preocupes, estás loca, no, yo no te voy a engañar. Entonces, pasó, ¿no? Y ya lo dejé pasar, o sea, pero ya como que se te queda esa espinita, ¿no? Y entonces yo un día me quedé en su casa, pero ya yo traía como que la espinita en mi corazón de quiero ver qué tiene en su celular, pero jamás me dejabas agarrar su celular, o sea, jamás su celular, yo lo tenía prohibido tocar, prohibido, o sea, me decía como de, no, tú no puedes agarrar mi celular porque no te has ganado ese privilegio, o sea, tú no te has ganado el tener las contraseñas de mi celular, que no sé qué, o sea, solo tenía como la contraseña de bloqueo, yo no tenía nada que ocultarle, ¿no? Porque aparte yo tenía prohibido hablar con hombres, o sea, en la escuela como, o sea, tengo que hacer equipos, tenía prohibido trabajar con hombres, prohibido hablarles, prohibido prestar algo, prohibido todo. Entonces, lo que pasó fue que yo dije, o sea, es mi oportunidad, lo vi dormidísimo, así muerto casi. Entonces, lo que yo hice fue, saqué al perro de donde él lo tenía y me estiré al piso porque dejó su celular cargando en un mueble. O sea, para esto jamás dejaba el celular solo. O sea, se dormía, metía el celular abajo de la almohada y se dormía así, o sea, hasta lo apagaba. Entonces yo vi y dije, ¿qué? Diosito me está dando esta oportunidad, la voy a tomar. Entonces lo que hice fue, me senté, saqué el perro de que ajaja, y jugando, y en eso, que agarro el celular, lo desbloqueé, Insta fue a donde yo fui primero, y lo primero que vi, no había ninguna conversación más que una con una mujer. Y entonces me metí a la actividad de Insta, como que a las reacciones que haces, y de los stickers, y tenía un buen de stickers de ¿cuándo vamos a salir? ¿Cuándo nos vemos para darte tu ramo buchón? O sea, pura niña, o sea, no había ninguna reacción con hombres, pura niña. Porque aparte era de sigue morras 3000, o sea, seguía a 3000 morras, a mí no me seguía, que porque aparte me tenía bloqueada de su Insta, que para que no me diera inseguridad ver a todas las que seguía, ¿no? Entonces se despierta y me ve así llorando y temblorosa, ¿no? O sea, para todo esto le tomé foto con mi cel, ¿no? Y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué hiciste? Porque me vio que, o sea, del nervio no solté su cel, lo tenía en mi mano, encima puse el mío y el perro, ¿no? Y yo me metí a tu cel. Y me dice,
dice, a ver, ven, siéntate. Y ya no, que me siento en la cama y me dice, a ver, ¿qué pasó? Le dije, no, es que vi esto, así berreando. Y se encabronó, o sea, se enojó, que porque yo había invadido su privacidad, que había agarrado su celular sin su permiso y que eso estaba súper mal, que no sé qué. O sea, me echó el choro mareador así de que no, y estás loca, ¿cómo te atreves? O sea, yo confiando en ti y tú invades mi privacidad de esa manera, ¿qué te pasa? Y yo... Lo que yo hice fue que en la uni le pedí a una de mis amigas como que su cuenta de Insta, ¿no? De que, oye, préstamela porque necesito investigar qué onda, ¿no? Y ya no, ahí me ven mandándole mensaje a las niñas de que, ay, hola, soy la novia de fulano de tal, que no sé qué, y la niña me dijo como de, no sabía que tiene novia, somos ligues, siempre me ofrece salir, que no sé qué. Pasaron varios meses y como que, o sea, ya no me sentía igual, ¿no? O sea, sentía la espina aquí, o sea... Yo seguía con lo mismo de que no puedes hablar con hombres, no amigos, no esto, no aquello, no salía con mis amigas. O sea, no salía ni siquiera con mi mamá y sus amigos, que porque ya iba a ser una mujer de la vida galante si hacía eso. Agradecemos el testimonio de Pris. Ella nos platica pues esta experiencia que tiene con una infidelidad, pero es pues importante que en nuestras relaciones siempre apostemos por una construcción donde prevalezca la comunicación abierta y honesta, que siempre haya límites muy estables desde el primer momento en que decidamos compartir, ¿no?, con una persona. Debe de haber respeto mutuo, la confianza por encima de todo, la independencia, y evitar este control y manipulación, porque justamente nos vemos pues atravesadas con este tipo, ¿no?, de historias que nos comparte Pris. Y siempre es importante que si no sabemos por dónde, pues acudamos también a estas asesorías terapéuticas, sexológicas, si no tenemos de la mano, ¿no?, o en nuestra familia no se nos brindó esa información, pues es importante que siempre estemos abiertas a buscar este acompañamiento, Ángeles. Así es, Edith. Y bueno, pues ya hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecer su escucha a esta charla entre mujeres. Recuerden que tenemos una cita el martes a las 22 horas por el 1060 de AM y el jueves a las 20:30 horas por el 96.5 de FM. Estuvimos con ustedes Edith Rojas y Ángeles Medina. Hasta la próxima. Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. Transforma tu mundo. Música de identificación, Yarden Saxofón y Grupo Radaid. Participamos Alejandro Ramírez, Óscar Solís, Alejandra Montes de Oca, Andrea Torres, Valeria Palacios y Guille Bernal. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.